Vamos a entonces hablar de un tema que a la mayoría de los municipios de Colombia, los municipios rurales, que son la mayoría, es importante. La pandemia que sufrimos todos con el COVID-19 nos mostró la gran importancia del sector rural y ahora con el gobierno del presidente Petro han surgido una serie de términos que muchos estábamos esperando en la Colombia rural. Yo vengo de Belén de Umbría, Risaralda, un municipio cafetero, productor de plátano, productor de alimentos. Señora ministra, doctora Cecilia, somos referente en asociatividad productiva. Tenemos alrededor de 35 asociaciones productivas. Y eso es lo que ha salvado a los productores, el unirse, el formar cooperativas, el asociarse. Y hablar de hoy del derecho humano a la alimentación, hablar de la seguridad alimentaria, nos lleva necesariamente a hablar del tema que usted va a tocar hoy, es la reforma agraria. Sin tierra no hay productividad agropecuaria. La legalización de la tierra es una de las necesidades más grandes nuestras y aparece también una necesidad que creo que todos los productores colombianos viven y es el alto costo de los insumos agropecuarios. Muchas de nuestras tierras están agotadas. En la zona cafetera, por ejemplo, sin fertilizantes, sin abonos, no es posible tener café y creo que es un tema que el gobierno nacional también quiere proponer al hablar de bioinsumos. Hoy esperamos que usted nos esboce un poco, y por corto tiempo que tenemos, las propuestas del plan de desarrollo. Sabemos que son muy novedosas, pero también sabemos que usted es una mujer muy conocedora, como la más, por haber sido ministra en esta segunda ocasión, ministra de Agricultura. Nos complace mucho tenerla acá. Bienvenida, y todos estos alcaldes estamos prestos a escucharla. Bueno, en primer lugar, señor alcalde, muchas gracias. Jesús Antonio Hernández, usted de Belén de Umbría. Bueno, primero quiero agradecerles a ustedes todos la participación y la invitación a hablar un poco del tema crucial para el país y para el ministerio y en general para todos ustedes, pero sí hay algunos actores importantes para que esta revolución que queremos hacer en el sector rural sea posible, son ustedes, los alcaldes de los municipios del país. Así que quiero aprovechar esa oportunidad. Primero, quisiera que quedara claro un poco en qué consiste, cómo estamos tratando de resumir lo que quiere decir Colombia, potencia mundial agroalimentaria. Eso quiere decir esa reforma agraria que este país nunca ha hecho, sumado al desarrollo rural, porque no es solo con tierras, es con todo el paquete productivo, que es allí donde está un reto tan grande y tan difícil como el primero, y eso es lo que denominamos reforma rural integral. Sigamos. A mí me gusta resumir en 5 puntos, si me ponen la siguiente, en 5 puntos, ¿dónde está quien me pasa? John, que me pasen, ahí. A mí me gusta resumir en 5 puntos las grandes estrategias. La primera es la reforma rural integral, que es la reforma agraria en el sentido, como les digo, no solo de entregar tierra ni mucho menos, sino ir con todo ese paquete para que seamos realmente eso que podemos ser, pero que no hemos logrado todavía, al contrario, hemos perdido seguridad alimentaria, que es ser una potencia agroalimentaria. Pero esto tiene un cariz distinto a las otras reformas agrarias que se han tratado de hacer en el país y que han fracasado. Y es que implica la inclusión de esos sectores que han estado marginados y ustedes como alcaldes de los municipios del país los han identificado y los han sufrido y los han vivido, los indígenas, los afros y los campesinos. Sin esa inclusión de esos sectores que han estado marginados, bajo la perspectiva de derechos, es imposible realmente lograr hacer de Colombia una potencia agroalimentaria. Pero tenemos que hacerlo distinto. Y ahí entra también, y después tocaré el tema de los insumos, ahí tenemos que hacerlo distinto. Este país tiene que hacer una agricultura sostenible y eso es de una profundidad inmensa, no es solamente pasar de los químicos a los bioinsumos, es mucho más que eso, son todas las prácticas que valoren el agua, que valoren el valor de la tierra, que logren hacer de esto una agricultura compatible con los grandes retos del cambio climático y sobre todo que pueda reaccionar este país al impacto gigantesco
que tiene precisamente de los impactos del cambio climático, porque nosotros no somos los grandes causantes, pero sí sufrimos las consecuencias. Pero el cuarto punto me parece que es muy importante y es que no podemos desconocer que hay unos sectores modernos de la agricultura que andan aislados y que han subestimado lo que pasa con la pequeña agricultura. Bueno, aquí tenemos que hablar de la inclusión productiva de los pequeños productores a través de cadenas productivas. Solo así vamos a volver a tener soberanía alimentaria, solo así podemos que la innovación que algunos sectores tienen se vuelvan parte de la forma de producir los pequeños, la extensión agropecuaria y sobre todo el crédito. Creo que en crédito, creo que el presidente del Banco Agrario se lo ha dicho, estamos haciendo una revolución. La verdad es que estamos democratizando el crédito como nos mandó el presidente de una manera muy impresionante. Ayer lanzamos 10 líneas realmente con unas tasas de interés que yo creo que el país no se las había soñado hace mucho tiempo. Y todo en los territorios. Y es aquí donde ustedes entran, los territorios. Sigo y después usted me comenta, ¿le parece? Muy bien. ¿Cuáles son esos componentes de la reforma rural integral? Sigamos. Muy bien. El primero, obviamente, el acceso a la tierra. Y aquí ya estamos mucho más, y se lo mostraré, mucho más claros en dónde está la demanda de tierra y dónde debe estar esa oferta. Pero aquí hay un tema importante, tenemos que cerrar la frontera agrícola. Y allí hay una estrategia muy clara que el Ministerio está haciendo. Segundo, esto va acompañado con los planes a 15 años para la superación de la pobreza rural en competitividad, desarrollo, inclusión y reconversión productiva. Pero también hay programas de desarrollo con enfoque territorial. ¿Quién nos va a enseñar qué es lo que tenemos que hacer en los territorios? Ustedes. Se me ocurre que podría ser una idea excelente que donde vamos llegando reunimos a los alcaldes de la región para que nos ayuden a entender cómo manejamos territorialmente esta reforma agraria. Y para no alargarme, entremos ya a lo que más les interesa, cómo vamos con la reforma agraria. La reforma agraria tiene 5 instrumentos. El primero es la titulación. La ilegalidad de la propiedad en Colombia es gigantesca y en eso, ya les mostraré, hemos hecho un esfuerzo muy grande, porque lo que nos ha pedido el punto 1 de La Habana es intervenir 10 millones de hectáreas, que son 13 en reforma agraria y 7 en titularidad. Tenemos que dar 3 millones de acceso, que como decía el presidente, eso es una pequeña reforma agraria cuando el índice de concentración de la tierra en Colombia es uno de los más vergonzosos del mundo, 0.87, cuando uno quiere decir que una sola persona tiene toda la tierra. O sea, 3 millones de hectáreas es el principio de una reforma agraria que seguramente va a tomar varios periodos de gobierno. Entonces, ¿cómo se va a hacer eso? Primero, tenemos que obviamente distribuir esta tierra entre quienes son sujetos de reforma agraria, quienes tienen vocación agrícola, quienes no han podido usar sus habilidades, quienes no han tenido acceso a esto, y adjudicarlo en términos de los derechos que tienen. Y aquí hicimos algo muy especial para las mujeres. A ver, ¿cuántas mujeres alcaldesas tenemos en el país? Levanten la mano. No, qué vergüenza, es una minoría. 131 de cuántos? De 1.120. Ah, estamos lejísimos de lo que deberían hacer, ¿o no, mujeres? Protesten. Un esfuerzo grande, porque las mujeres tienen que ser las dueñas de muchos de estos títulos y de muchas de esta tierra que vamos a adjudicar. Y aquí implica varias cosas. Hay algo que quiero que ustedes sepan. Va a haber una aplicación, o hay una aplicación, que se las haremos llegar a ustedes, donde la gente que necesita o que quiere tierra y tiene las condiciones puede aplicar de manera muy sencilla para que entre a los registros de la Agencia Nacional de Tierras, pero los que quieren ofrecer tierra también aplican y ofrecen la tierra y entra a ser analizada por la Agencia Nacional. Entonces, aquí están todas las etapas, estamos vinculando a la gente que quiere y que demuestra que es beneficiaria, los calificamos y después viene la entrega de tierra, pero con proyectos productivos. Ahí, señores alcaldes, necesitamos la participación de ustedes. ¿Cuáles son los proyectos productivos que van a jugar un papel crucial y que pueden tener éxito en esta entrega de tierra? Nosotros tenemos las cifras, pero quienes nos ayudan y nos orientan a que eso se acepte, se analice y que nos den los insumos que nos faltan son ustedes los alcaldes. Y muy rápidamente las cifras. A ver, las cifras son, hemos titulado
en este periodo de gobierno, 6, 7 meses, 1.014.000 hectáreas. Estamos lejos todavía de los 7 millones, pero hemos hecho un esfuerzo muy grande en titulación. Aquí no está, pero hay otro esfuerzo grande. Hemos lanzado 4 zonas de reserva campesina que estaban muertas. Nadie había hecho nada en los últimos años. Y las zonas de reserva campesina son para impedir que se amplíe la frontera agrícola. Y en términos de tierras, pues nada menos que el presidente ha dicho, para que cumplamos, que son 3 millones de hectáreas, pero yo creo que si compramos 1,5 millones, hemos hecho unos esfuerzos muy grandes, porque en este cuadro les muestro cómo vamos. Todo el mundo ha dicho que el problema de la reforma agraria es la plata. En este momento tenemos los recursos. Ese es un esfuerzo gigantesco que ha hecho el gobierno del presidente Petro en darnos los recursos. Pero ¿saben dónde ha estado el freno? En la oferta. La oferta no va en la dinámica ni en la dirección que queríamos. El presidente dijo muy claro, la reforma agraria se va a hacer en la región Caribe y en el Magdalena Medio. ¿Por qué? Porque ahí es donde están las tierras más productivas y más subutilizadas. Pero además encontramos que la demanda por tierras está concentrada en esa región. Pero miren las ofertas cómo van. Fedegan, que sin duda ha hecho un esfuerzo, pues nos ha hecho en todo el país, hizo una oferta grande, pero lo que nosotros necesitamos es la región Caribe. Si tomamos toda la oferta que Fedegan nos ha hecho y que realmente puede ser viable, porque cumple con los requisitos, y eso que todavía nos faltan unos pasos, son 11.000 hectáreas. Eso no es nada. O sea, estamos crudos todavía en eso. Y de otros oferentes, 61.000 hectáreas. O sea, estamos muy lejos de la meta. Por eso en el plan de desarrollo incluimos una serie de artículos para agilizar compra de tierra por otro lado. No nos vamos a quedar solamente con las ofertas que nos están haciendo, sino vamos a buscar áreas donde podemos llegar a acuerdos, de regiones donde haya tierra subutilizada y podemos llegar a acuerdos con los dueños. Si usted tiene 3 millones de hectáreas, perdón, 3.000 hectáreas, perdón, 3 millones, sería todo el país, 3.000 hectáreas, nosotros le compramos 1.000 y usted en las otras 2.000 nosotros la apoyamos para que, por ejemplo, haga ganadería intensiva. Y ahí nosotros podemos ofrecer en ciertas líneas de crédito el ICR, el incentivo de capitalización rural, que es unas tasas de interés baratas. Entonces, ese tipo de negociaciones estamos buscando la manera de hacerlas para llegar a acuerdos con quienes se den cuenta que con el catastro multipropósito no es negocio tener la tierra subutilizada y tienen la oportunidad de venderle al gobierno una parte y recibir apoyo para hacer más intensiva su producción en otras. Entonces, en general, aquí tienen las cifras. En total, Fedegan nos ha ofrecido una cifra grande de tierra, pero la viable es muy pequeña, esa se va depurando, la tierra tiene que ser muy bien adquirida, tiene que ser productiva, que no se inunde, todo lo demás que implica, pero de verdad, de Fedegan no podríamos comprar en este momento si llegamos a una negociación más de 11.000 hectáreas. Entonces necesitamos esfuerzos grandes para realmente cumplir una meta que estamos lejos y que el límite en este momento no son recursos, es la oferta. Si quiere paramos aquí y después entramos en reconversión, ¿no le parece? Claro que sí. Sí, es necesario, doctora, porque nos gustaría mucho, cuando usted habla de reconversión también. Alcalde, qué pena. Doctora sí. Cecilia, qué vergüenza con usted. El señor presidente de la República ya está acá. Entonces yo creo que vamos a tener que recortar su intervención pidiéndole que se comprometa con nosotros para hacer una reunión ya muy particular con los alcaldes del país. Y porque tenemos que darle la palabra a los siguientes invitados antes de que ya entre el presidente. Quería decirle que ayer nos reunimos con el presidente del Banco Agrario. Muy bien, mucho interés de los municipios en seguir apoyando los servicios, doctor Chico, del banco. Muchas gracias también por haber estado aquí. Solamente una pregunta. ¿Cuento con el apoyo de todos los alcaldes para que esta reforma agraria sea una realidad? Sí. Bueno, me comprometo a reunirme por grupos con ustedes. Muchas gracias.